voy a contarte algo que nadie te ha dicho sobre la iluminación espiritual. Algo que Eckhart Tolle susurró en una entrevista hace años y que cambió todo para mí. Todo el mundo comete este error. Yo lo cometí. Tú probablemente lo estás cometiendo ahora. Y esto explica por qué tu progreso espiritual parece tan lento, tan frustrante. Imagina una puerta pesada de una antigua iglesia hecha de roble macizo. Empujas con toda tu fuerza, empujas más, con toda tu fuerza, tus músculos se tensan, el cuerpo se agota, te esfuerzas tanto que tus manos tiemblan, pero la puerta ni se mueve un centímetro, y entonces alguien pasa a tu lado, simplemente gira el picaporte, y la puerta se abre como si estuviera hecha de aire. Estabas empujando una puerta que se abría hacia adentro. Este es el mayor error del despertar espiritual. Y te voy a mostrar exactamente cómo lo estás haciendo ahora. Cómo todos lo hacemos. Y por qué esto sabotea todo. Pero primero, respóndeme una cosa. Con honestidad. ¿Cuántas veces te has sentido frustrado con tu progreso espiritual? ¿Cuántas veces has mirado a otros practicantes y has pensado que ellos tienen algo que tú no tienes? ¿Cuántas veces te has preguntado si estás haciendo algo mal? Sé cómo te sientes, porque pasé 4 años de mi vida empujando esa pesada puerta. 4 años meditando 2 horas al día, leyendo decenas de libros, participando en retiros, siguiendo maestros espirituales, y sintiéndome cada vez más lejos de la paz que anhelaba, hasta que un día, sentado en un café en una plaza colonial de Oaxaca, escuché a Eckhart Tolle decir una frase que lo cambió todo. Una frase tan simple que casi no le presté atención, pero cuando las palabras entraron en mi mente, fue como si alguien hubiera encendido una luz en una habitación oscura. Él dijo que el mayor obstáculo para el despertar no es la falta de práctica, no es la falta de conocimiento, ni siquiera la falta de disciplina. El mayor obstáculo es algo que haces sin darte cuenta, algo tan sutil que parece ayudar, pero en realidad está creando la prisión perfecta. Y la prisión está hecha de algo que consideras sagrado. Déjame preguntarte algo. Cuando meditas, ¿qué buscas? Cuando lees textos sagrados, ¿qué buscas? Cuando escuchas charlas sobre el despertar, ¿cuál es tu expectativa más profunda? Sé honesto conmigo, sé honesto contigo mismo. Estás buscando una experiencia especial, ¿verdad? Una sensación diferente, un estado alterado de conciencia, una percepción trascendental. Una revelación que lo cambiará todo, de una vez por todas. Estás esperando que algo extraordinario suceda, y esa es exactamente la prisión. Eckhart Tolle llama a esto la búsqueda espiritual, y él dice que la búsqueda espiritual es el mayor enemigo del despertar espiritual. Parece paradójico, parece contradictorio. ¿Cómo puede la búsqueda ser el problema? Pero piensa conmigo por un momento. Cuando estás buscando algo, ¿dónde está tu atención? ¿En el futuro? ¿En algo que aún no ha sucedido? ¿En una experiencia que aún no has tenido? ¿En una persona en la que aún no te has convertido? ¿Y dónde está el despertar? Aquí, ahora, en este momento exacto. La búsqueda te aleja del único lugar donde el despertar puede suceder, el presente. Pero el problema es aún más profundo que eso, mucho más sutil y mucho más traicionero. La búsqueda crea un yo que busca, un yo espiritual, un personaje interno que se identifica como buscador, y este personaje se alimenta de la propia búsqueda. Necesita la búsqueda para existir. Es como si hubieras creado un parásito interno que vive de tu sed espiritual. Este parásito es inteligente.
te hace creer que estás progresando, te da pequeñas experiencias místicas, instantes de serenidad, percepciones iluminadoras, sentimientos de conexión, y entonces te dice, ¿ves? Estás en el camino correcto, sigue buscando, sigue esforzándote, ya casi llegas, pero ya casi llegas, es exactamente donde Él quiere que te quedes, porque si llegaras allá, dejaría de existir. Recuerdo un día específico. Estaba en meditación desde hacía 2 horas. Mi mente finalmente se había calmado. Una paz profunda descendió sobre mí. Me sentí conectado con todo, con el universo, con la divinidad. Y entonces una voz en mi cabeza dijo, «¡Guau! Esta fue una meditación increíble. Realmente estás evolucionando. Mañana deberías poder ir aún más profundo». En ese momento, la paz desapareció. La conexión se rompió. Estaba de vuelta en la búsqueda, planeando la próxima experiencia, comparando esta meditación con las anteriores, creando expectativas para el futuro. El yo espiritual había robado el momento presente, y esta es la trampa perfecta. Cuanto más buscas el despertar, más refuerzas la ilusión de que hay alguien que necesita despertar. Cuanto más intentas deshacerte del ego, más alimentas un yo espiritual. Es como intentar escapar de tu propia sombra corriendo hacia el sol. Eckhart Tolle cuenta una historia sobre esto. Él dice que cuando era joven, pasaba horas intentando entrar en estados de profunda conexión espiritual. Leía sobre grandes maestros que habían tenido visiones trascendentales, experiencias de unidad con el cosmos, revelaciones divinas, y él quería tener esas experiencias también, pero cuanto más lo intentaba, más frustrado se sentía. Cuanto más se esforzaba, más lejos se sentía de la paz que buscaba. Hasta que un día entendió algo revolucionario. Él no necesitaba tener esas experiencias para despertar. De hecho, la expectativa de esas experiencias estaba impidiendo el despertar, porque el despertar no es una experiencia. El despertar es el reconocimiento de que ya eres aquello que buscas. Siempre lo has sido, siempre lo serás. No necesitas volverte espiritual, ya eres espiritual. No necesitas encontrar la paz. Tú eres la paz bajo todas las turbulencias de la mente. No necesitas conectar con el universo. Tú eres una expresión del universo, conociéndose a sí mismo a través de ti. Pero el yo espiritual odia esta simplicidad, quiere complicar, quiere que creas que necesitas más conocimiento, más práctica, más disciplina, más tiempo. Quiere que sigas empujando la puerta. Y aquí está la parte más traicionera de todas. El yo espiritual usa las propias herramientas espirituales para fortalecerse. ¿Meditas para encontrar paz? Él transforma la meditación en una actuación, una búsqueda de experiencias cada vez más profundas. ¿Lees textos sagrados para comprender? Él acumula conocimiento como trofeos, como pruebas de que estás progresando. Participas en círculos de meditación para conectar. Él compite secretamente, compara su progreso con el de los demás. Se siente superior o inferior. Todas estas actividades pueden ser hermosas y transformadoras, pero cuando el yo espiritual se involucra, se convierten en obstáculos disfrazados de caminos. Es por eso que puedes conocer personas que meditan desde hace décadas y aún así están inquietas, que han leído cientos de libros espirituales y aún así son juiciosas, que hacen retiros cada año y aún así son amargas. Ellas están empujando la puerta con más fuerza cada año. Y aquí hay algo que te va a impactar. El ego espiritual no quiere que sepas esto. Ha creado toda una cultura espiritual que alimenta la búsqueda, que te hace creer que la iluminación es difícil,
que lleva tiempo, que requiere sacrificio. Mira a tu alrededor en la comunidad espiritual. ¿Cuántos cursos prometen acelerar tu iluminación? ¿Cuántos libros hablan sobre las 7 etapas de la iluminación? ¿Cuántos maestros espirituales venden técnicas secretas para trascender el ego? Todos ellos, sin excepción, están reforzando la ilusión de que existe un camino largo y complicado hasta la iluminación. Y cuanto más complicado el camino, más se fortalece el ego espiritual, porque adora la complejidad, adora las jerarquías espirituales. Adora la idea de que algunas personas están más avanzadas que otras, pero Eckhart Tolle descubrió algo diferente, algo que va en contra de toda esta industria espiritual. Él descubrió que la iluminación no tiene nada que ver con experiencias especiales. No tiene nada que ver con estados alterados de conciencia. No tiene nada que ver con visiones trascendentales o revelaciones divinas. La iluminación tiene que ver con algo mucho más simple y mucho más radical. Tiene que ver con dejar de buscar, dejar de intentar convertirte en alguien diferente, dejar de esperar que algo cambie en el futuro y simplemente ser, aquí, ahora. Pero, ¿cómo dejas de buscar cuando toda tu identidad espiritual está construida sobre la búsqueda? ¿Cómo abandonas el camino cuando has invertido tanto tiempo y energía en él? ¿Cómo sueltas lo único que te da esperanza de que tu vida pueda ser diferente? Esa es la pregunta que atormenta a todo buscador espiritual serio. Y es exactamente aquí donde la mayoría de la gente queda atrapada, para siempre. Ellas descubren que la búsqueda es el problema, pero no pueden dejar de buscar, porque dejar de buscar parece significar rendirse, aceptar una vida de mediocridad, abrazar el sufrimiento. Pero eso no es verdad. Dejar de buscar no significa renunciar a la espiritualidad. Significa descubrir la espiritualidad real, la que no depende de experiencias, la que no se puede perder, la que no necesita ser conquistada. Significa descubrir que ya eres aquello que siempre has buscado. Y cuando eso sucede, algo milagroso ocurre. Continúas con la práctica contemplativa, pero no para conseguir algo. Meditas porque la contemplación es una expresión natural de tu ser. Continúas leyendo textos sagrados, pero no para acumular conocimiento. Es porque la sabiduría resuena con algo que ya sabes profundamente. Continúas participando en círculos de meditación, pero no para evolucionar. Participas porque la conexión es una celebración de lo que ya eres. Todas las prácticas continúan, pero se transforman completamente. De herramientas para conseguir algo, se convierten en expresiones de algo que ya eres. Es como la diferencia entre alguien que estudia música para convertirse en músico y alguien que ya es músico y estudia música por puro amor. La actividad es la misma, pero la motivación es completamente diferente. Y cuando la motivación cambia, todo cambia. Pero déjame contarte algo aún más radical, algo que Eckhart Tolle descubrió y que va en contra de todo lo que has aprendido sobre iluminación espiritual. No necesitas dejar de buscar conscientemente. De hecho, intentar dejar de buscar es solo otra forma de búsqueda. Es el ego espiritual intentando deshacerse del ego espiritual. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo te liberas de una prisión que ni siquiera sabías que estabas construyendo? La respuesta te sorprenderá. No te liberas. Simplemente ves la prisión por lo que realmente es. Una ilusión, un juego de la mente, una historia que te cuentas a ti mismo. Y cuando ves una ilusión claramente, pierde su poder sobre ti. Es como cuando eras niño y tenías miedo del monstruo debajo de la cama.
hasta que un día te agachaste y miraste y descubriste que no había ningún monstruo, solo sombras e imaginación. No tuviste que luchar contra el monstruo, solo tuviste que ver que nunca existió. El ego espiritual es el monstruo debajo de la cama del buscador, y lo único que necesitas hacer es agacharte y mirar. Pero para hacer eso necesitas entender exactamente cómo opera este monstruo, cómo usa tus propias aspiraciones espirituales contra ti, cómo secuestra tu sed de trascendencia para fortalecerse. Y eso es exactamente lo que vamos a explorar juntos ahora. Porque una vez que ves el patrón claramente, una vez que entiendes el mecanismo, la prisión se deshace sola y descubres algo que siempre ha estado ahí, esperando pacientemente debajo de toda la búsqueda, debajo de toda la lucha, debajo de todo el esfuerzo. Descubres quién eres realmente. Y quién eres realmente nunca necesitó iluminarse, porque nunca estuvo dormido. Ahora probablemente estás pensando, está bien, entiendo que la búsqueda es el problema, pero ¿cómo salgo de esta trampa? ¿Cómo dejo de alimentar este ego espiritual? Y esa es exactamente la pregunta que mantiene a millones de personas atrapadas, porque la pregunta en sí ya es la trampa. Déjame explicarte algo que cambió mi vida completamente. Algo que Eckhart Tolle enseña, pero que pocos realmente entienden. No necesitas hacer nada para salir de la trampa. Solo necesitas ver que nunca estuviste dentro de ella. Parece demasiado simple, incluso ingenuo. Yo pensé lo mismo, hasta que lo experimenté. Te contaré exactamente cómo funciona esto, paso a paso, para que puedas probarlo ahora mismo. Primero, necesitas entender que el ego espiritual tiene una firma muy específica. Siempre opera en el tiempo. Siempre está preocupado por el pasado o el futuro. Siempre está comparando. Siempre está evaluando el progreso. Cuando meditas y piensas, esta meditación fue mejor que la de ayer, ¿quién está pensando eso? El ego espiritual. Cuando lees un libro y piensas, ya sabía esto, necesito algo más avanzado, ¿quién está pensando eso? El ego espiritual. Cuando escuchas a alguien hablando sobre iluminación y piensas, quiero llegar a ese nivel, ¿quién está pensando eso? El ego espiritual. Siempre quiere más, siempre quiere diferente, siempre quiere futuro, pero aquí está el secreto que nadie te cuenta. Tú no eres ese pensamiento. Tú eres aquello que percibe el pensamiento, y aquello que percibe el pensamiento nunca entra en la búsqueda, nunca se frustra, nunca progresa, nunca retrocede, simplemente es, siempre lo fue, siempre lo será. Déjame darte un ejemplo práctico. Ahora mismo, mientras escuchas estas palabras, hay una conciencia en ti que está percibiendo, que está consciente, que está presente. Esa conciencia no está intentando entender, simplemente está consciente de que hay un entendimiento ocurriendo. Esa conciencia no está juzgando si estas palabras son verdaderas o falsas. Simplemente es consciente de que hay juicios apareciendo y desapareciendo. Esa conciencia no está esperando una revelación en el futuro. Está completamente presente aquí y ahora. Esa conciencia eres tú, el tú real, el tú que nunca entró en la búsqueda espiritual. Y cuando reconoces eso, algo extraordinario sucede. Percibes que siempre has estado despierto. Nunca hubo nadie que despertar. Solo existía la ilusión de que había alguien dormido. Pero déjame advertirte sobre algo. El yo espiritual, el falso ego, no se rendirá fácilmente. Cuando empiezas a ver a través de él, se desespera. Intentará todo para arrastrarte de vuelta a la búsqueda. Dirá, bien, ahora lo entiendo, no debo buscar, voy a practicar el no buscar. Voy a esforzarme por estar presente. ¿Ves la trampa?
Ha transformado el no buscar en una nueva búsqueda. O dirá, esta experiencia de reconocer la conciencia fue increíble. Necesito tener más experiencias así. Necesito profundizar en este reconocimiento. De nuevo, tomó una revelación simple y la transformó en combustible para más búsqueda. Es como un virus espiritual. Se adapta, evoluciona, encuentra nuevas formas de disfrazarse. Pero hay una manera de lidiar con eso. Una manera que Eckhart Tolle descubrió y que es revolucionaria. No luchas contra el yo espiritual, simplemente no le crees. Es como cuando un niño te cuenta una historia obviamente inventada. No discutes con el niño, no intentas probar que la historia es falsa. Simplemente sonríes y no le crees. El yo espiritual siempre está contando historias. Historias sobre progreso, sobre evolución, sobre niveles de conciencia, sobre maestros y discípulos. Y todas esas historias tienen el mismo objetivo: hacerte creer que existe alguien que necesita llegar a algún lugar. Pero cuando dejas de creer en la historia, el contador de historias pierde el poder. No desaparece inmediatamente. Puede continuar contando por un tiempo. Pero sabes que es solo una historia. Y cuando sabes que es solo una historia, eres libre. Libre para contemplar sin expectativas. Libre para leer textos sagrados sin acumular conocimiento. Libre para participar en círculos de meditación sin competir. Libre para tener experiencias trascendentales sin apegarte a ellas. Libre para no tener experiencias trascendentales sin sentirte inferior. Libre para ser exactamente quien eres, aquí y ahora, sin necesidad de mejorar nada. Ahora, déjame contarte algo que parecerá contradictorio. Después de que dejas de buscar, la verdadera transformación comienza. No la transformación que el yo espiritual desea, aquella donde te conviertes en alguien especial, donde desarrollas poderes, donde trasciendes la humanidad, sino una transformación mucho más radical. La transformación donde te conviertes en completamente humano, completamente ordinario, completamente presente. Y descubres que eso es infinitamente más extraordinario que cualquier experiencia mística. Eckhart Tolle cuenta que después de su iluminación, pasaba horas sentado en bancos de una plaza, simplemente sentado, sin hacer nada, sin buscar nada, sin intentar entender nada. La gente pensaba que estaba deprimido, o enfermo, o perdido, pero en realidad había encontrado algo que la mayoría de las personas pasan la vida entera buscando sin encontrar: paz, verdadera paz. No la paz que viene después de resolver todos los problemas, no la paz que viene después de alcanzar todos los objetivos, sino la paz que ya está aquí, debajo de todos los problemas, debajo de todos los objetivos. La paz que es tu naturaleza esencial, y no necesitas convertirte en Eckhart Tolle para acceder a esa paz. No necesitas una experiencia dramática de iluminación. No necesitas sentarte en bancos de plaza durante meses. Solo necesitas dejar de buscarla, porque nunca estuvo perdida. Déjame darte un ejercicio simple. No es una técnica para iluminarte, no es un método para trascender el ego, es solo una forma de ver a través de la ilusión. Ahora mismo, por unos segundos, deja de intentar entender estas palabras. Deja de analizar si tienen sentido. Deja de decidir si estás de acuerdo o en desacuerdo. Simplemente sé consciente de que eres consciente. Percibe que hay una presencia en ti que está percibiendo todo. Los pensamientos, las emociones, las sensaciones, los sonidos a tu alrededor. Esa presencia no está haciendo esfuerzo para percibir, simplemente percibe. Esa presencia no está intentando mejorar la percepción, simplemente es percepción pura.
Esa presencia no tiene edad, no tiene historia, no tiene problemas que resolver. ¿Puedes sentir eso? Aunque sea solo por un instante. Si lo conseguiste, acabas de tener un pequeño gusto de lo que es estar más allá de la búsqueda. Acabas de encontrarte con quien realmente eres. Si no lo conseguiste, no hay problema. El yo espiritual probablemente interfirió, diciendo cosas como, no lo estoy haciendo bien, o necesito intentar más. Y eso es perfecto, porque ahora puedes ver al yo espiritual en acción. Puedes ver cómo transforma hasta incluso un momento de simplicidad en una nueva oportunidad de búsqueda. Ver eso ya es libertad, pero déjame advertirte sobre algo importante. Cuando empiezas a ver a través del yo espiritual, cuando dejas de alimentarlo con tu búsqueda constante, algunos efectos secundarios pueden ocurrir. Primero, puedes sentirte perdido, porque toda tu identidad espiritual estaba construida en la búsqueda, cuando la búsqueda para ¿quién eres? Segundo, puedes sentirte culpable, como si estuvieras traicionando a tus maestros espirituales. Tus textos sagrados, tus prácticas contemplativas, toda la comunidad espiritual que valora el esfuerzo y la disciplina. Tercero, puedes sentirte con miedo. ¿Y si dejar de buscar significa dejar de crecer? ¿Y si te quedas estancado? ¿Y si pierdes todo el progreso que has hecho? Todos estos sentimientos son normales, y todos ellos son trucos del yo espiritual, intentando arrastrarte de vuelta a la búsqueda. Porque el yo espiritual prefiere que seas un buscador frustrado que una persona libre. Prefiere que tengas problemas que resolver, que paz que disfrutar. Prefiere que tengas un futuro que alcanzar, que un presente que vivir. Pero aquí está la verdad que Él no quiere que sepas. Puedes tener ambos. Puedes dejar de buscar y continuar creciendo. Puedes estar en paz y aún desarrollarte. Puedes ser completo y aún evolucionar. La diferencia es que el crecimiento deja de ser una necesidad y se convierte en una expresión natural. Es como la diferencia entre una planta que crece porque necesita sobrevivir y una planta que crece porque es su naturaleza crecer. La primera está siempre inquieta y siempre luchando, siempre con miedo de no ser suficiente. Hay dos plantas. Una lucha por crecer, se esfuerza, se agita, sus raíces se retuercen, sus hojas se marchitan, su crecimiento es forzado. Es doloroso, es un constante esfuerzo, agotador, frustrado, un reflejo de la búsqueda espiritual errónea, de la lucha contra lo que ya es. La segunda simplemente crece, naturalmente, sin esfuerzo, sin prisa. Y cuando dejas de buscar la iluminación, te conviertes en la segunda planta. Creces naturalmente en sabiduría, te desarrollas espontáneamente en compasión, evolucionas automáticamente en presencia, no porque lo estés intentando, sino porque eso es lo que ocurre cuando dejas de interferir en el proceso natural. Eso es lo que ocurre cuando dejas de empujar la puerta y simplemente permites que se abra. Ahora, déjame compartir contigo el descubrimiento más revolucionario de todos. Cuando realmente dejas de buscar, cuando realmente ves a través del yo espiritual, el falso ego de Eckhart Tolle, percibes algo que cambiará tu vida para siempre. Percibes que nunca hubo un problema que resolver. Nunca hubo algo malo en ti que necesitase ser arreglado. Nunca hubo una distancia entre tú y la divinidad que necesitase ser cruzada. Todo eso era una historia, una ilusión, un sueño dentro de un sueño, y cuando despiertas de ese sueño, no te conviertes en alguien especial, no ganas poderes sobrenaturales, no trasciendes la condición humana. Simplemente te conviertes en real, completamente, auténticamente.
magníficamente real. Y descubres que ser real es lo único que siempre has deseado, es lo único que cualquier persona siempre ha deseado. No iluminación, no trascendencia, no experiencias místicas, simplemente ser real, ser verdadera, profundamente, valientemente tú mismo. Y cuando eso ocurre, algo milagroso sucede con las demás personas a tu alrededor. Ellas comienzan a sentirse con permiso para ser reales también, porque no hay nada más contagioso que la autenticidad. No hay nada más inspirador que alguien que ha dejado de intentar ser especial y ha comenzado a ser humano. No hay nada más transformador que presenciar a alguien que ha encontrado paz, no a través de la búsqueda, sino a través de la rendición a la vida exactamente como es. Y esa es la verdadera revolución espiritual. No una revolución donde todos se convierten en maestros iluminados, sino una revolución donde todos se permiten ser gloriosamente, imperfectamente, hermosamente humanos. Una revolución donde lo extraordinario se encuentra en lo ordinario, donde lo sagrado se descubre en lo mundano, donde lo divino se reconoce en lo humano. Y todo esto comienza cuando dejas de empujar la puerta, cuando dejas de buscar lo que ya eres, cuando dejas de intentar llegar a donde ya estás. La puerta siempre ha estado abierta, siempre has estado en casa, siempre has sido libre. Lo único que necesitabas hacer era dejar de correr y darte cuenta. Y ahora lo sabes. Ahora tienes la llave, no una llave para abrir la puerta, sino la llave para darte cuenta de que nunca hubo una puerta, que nunca hubo una prisión, que nunca hubo un problema. Solo ha habido tú, siempre libre, siempre completo, siempre en casa, buscándote a ti mismo. Y ahora la búsqueda puede terminar, no porque hayas encontrado lo que buscabas, sino porque te has dado cuenta de que nunca estuviste perdido. Bienvenido a tu vida real. Bienvenido a tu despertar natural. Bienvenido a casa.